Cali, todo bien. Todo bien, ya era hora, se estaba acabando esta temporada y no habíamos hecho un todo bien, no porque no fuera mi intención inicial en esta temporada. Tú prometiste positividad y... Mucha positividad y se me acabó enseguida. Sí, por lo que sea, conforme llegó se fue. Quizá el mundo no ha puesto mucho de su parte. El mundo la verdad es que no ha colaborado con tus intenciones, pero bueno, aquí estamos, todo bien. Sí, cosas guays. Sí, es un momento complicado, para hacer un todo bien, pero a nosotros nos van los retos. A mí me ha costado, ¿eh? Sí. Tengo que decir que no ha sido fácil, pero bueno, también es verdad que llegado el momento, para cuando ha llegado la hora, yo estoy súper bien ahora mismo. Entonces estoy en un mood muy todo bien, pese a que no tenía muchas cosas buenas de las que hablar, estoy muy bien. Claro. Estoy muy guay. Después de mi crisis de los 40, me llegó la euforia de los 40, tuve una catarsis muy guapa, até un montón de cabos, uní un montón de puntos y de repente estoy que flipas. Estás muy bien, claro. Sí. Pues bueno, es muy positivo. Entonces me apetece mucho hablar de cosas guays. ¿Tú cómo estás? Claro, yo estoy bien, me duele un poco la espalda, pero... Bueno, eso es algo basal a nuestra edad. Es algo basal por lo visto. El Pilates esta vez no me ha servido demasiado, pero supongo que me está protegiendo de algo peor. El Pilates llega donde llega, también te lo digo. Claro, el Pilates no es magia, no es magia. Pero bueno, ya que estamos pensando en cosas positivas, pues estoy pensando en... Yo creo que esto no te lo he contado, A ver, cuéntame. Pero el otro día tuve un accidente de coche. ¿Ah, sí? Ahora mi madre le acaba de dar un infarto. Bueno, no porque estás bien. Mientras está escuchando. Y has venido en tu coche, con lo cual entiendo que tu coche está bien. Claro. Todo está bien. tuve realmente un accidente. La palabra accidente. Tuviste un golpecito, ¿no? Claro. Me rayé muchísimo. Estaba buscando sitio para aparcar. Y los momentos en los que buscas sitio para aparcar son los más peligrosos. Porque estás pensando más en el sitio para aparcar que en la circulación. Y ese es un momento donde tienes que estar muy alerta. Pues yo, por lo que sea, no lo estuve, estaba en medio de la calzada y pegó un volantazo sin mirar a mi izquierda y el que iba detrás, que me iba a adelantar, me chocó levemente. O sea, muy poquito. ¿Y la culpa es tuya? Sí, la culpa es mía totalmente. Pero bueno, no fue ni siquiera un choque. Fue, como ya nos pillaba frenando, claro. hizo... O sea, como le dejé un poquito de... Bueno, igual has empezado fuerte llamándole a eso accidente, ¿eh? Claro, no. Yo, claro, hay que... Joder, hay mucho clickbait, ¿eh? Claro, mucho clickbait. Muchísimo clickbait. La movida es que nada, me ha dejado un poquito de pintura en mi coche, ni un solo eso. Pero y viste él igual. pasar los mejores momentos de tu vida, cámara lenta. No, ¿Tuviste algún tipo de revelación como tuve yo en el avión? Claro, con David? la parte positiva, porque lo he comentado porque era como algo positivo, es, claro, llevo muchos años pues como pensando... Llevo muchos años sin tener ningún problema con el coche, alguna vez tal, y me ha pasado y ha sido una mierda. Entonces como que tú consideras que ya has ganado otros años de inmunidad. Efectivamente, o sea, rollo, el choque que tenía que tener y el papeleo que he hecho, que tuvimos que hacer papeles, porque era una mierda, pero había que hacerlo. Ya está. Ya esto me lo ha quitado. Ya está, claro. Ya he renovado un poco el karma, ¿no? Por decirlo de una forma. Ahora puedes estar tranquilo que vienen unos años de mucha paz, mucha paz circulatoria. Sí, pero y también mola mucho porque a veces cuando no tienes ningún percance con el coche o tal, acabas magnificando mucho lo que es tener percances con el coche, rollo, no me apetece nada que se me pinche una rueda o tener un choque o tal. Y al final no es tanto, tuve un choque, sacamos los papeles, lo hicimos y en 5 minutos me fui. No, o sea, es que tampoco no es para tanto. Entonces, no sé, al final me fui hasta contento porque tuve ese percance, no pasó absolutamente nada, mi coche está igual. Y dije, bueno, pues nada. Pues muy bien, pues un poquito de emoción. Un poquito de emoción en esta claro, en esta yo época lo veo que así. estamos viviendo. Pues sí. Así que, de pues puta empezamos, nuestro todo bien. Vamos allá. Venga, todo bien. Cosas que sí. Esto sí, venga. Primera cosa que sí. Primera cosa cuéntame. que sí. A ver, te cuento. Como es una época difícil, y creo que a nosotros dos nos ha costado mucho, como ya hemos dicho, pensar en cosas positivas, porque el año no está poniendo mucho de su parte. Pero sí que es cierto que viniendo hacia aquí, me faltaba una cosa que sí, que no sabía cuál era, y tengo que decir un par de cosas que sí. Y he visto un cartel de nocilla. Yo también lo he visto. Que sí, porque es de camino aquí, sí. y es nocilla sin aceite de palma.
¿no? Y claro, he empezado a pensar en lo guay que es en realidad que ciertas reivindicaciones que han sido minoritarias hasta hace muy poco se estén llevando al mainstream de esta manera, ¿no? Si Nocilla hace esto es porque piensa que, obviamente, no es que ahora Nocilla tenga mucha conciencia de nada, ¿no? Es Nestlé, claro. Pero si lo hacen es porque saben que sacan dinero de ello. Claro. Por lo tanto, mi cosa que sí sería cómo ciertas reivindicaciones sociales desde hace mucho tiempo se están llevando al mainstream y se están instalando totalmente el mainstream. O sea, que tu cosa que sí es que sirve quejarse y sirve pedir las cosas. Sirve pedir las cosas sin miedo, porque al final, que sí, que luego el capitalismo se apropia de todo. Ese es otro tema. Pero el hecho de que ahora cosas como el aceite de palma o el feminismo o incluso el veganismo, es que ahora seguro el Burger King, Telepizza hace pizzas veganas, hace todo. Sí, las pizzas veganas de Telepizza estoy a tope, ¿eh? ¿Es por conciencia? No. Es por dinero, pero es que es mejor. Hombre, claro, yo quiero gastarme mi dinero en pizzas veganas, es que lo quiero. Claro. Entonces yo veo esto súper positivo y me gusta mucho. Y abajo con el aceite de palma, por muy bueno que esté. Pues sí. Pues yo, mira, una cosa que sí es el portugués. Ah, claro. Un idioma del que el francés debería aprender. El portugués tiene palabras tan guays como piquenique. Piquenique me gusta. Pingue-pongue. El ping-pong es pingue-pongue. Pero ¿cómo mola tanto decir pingue-pongue? Claro. O piripiri. Piripiri que no sé si te pongo en un qué, no sé. No sé si te pongo en un aprieto si te pido que pronuncies pingue-pongue en portugués. Pingue-pongue. Pingue-pongue. Simplemente hay que darle un poco la un poco de alegría, ¿no? Claro. Ping-pong. Moviendo los hombros un poco. Un poquito de tal. Vale. El portugués tiene palabras intraducibles maravillosas como saudade, que esa la conocemos todos, ¿no? Que es esa nostalgia, esa melancolía que puede ser incluso por algo que nunca ha sucedido. Ajá. O cafuné, que significa pasar los dedos por el pelo de la persona amada. ¡Ostras! Facer cafuné. Hacer cafuné es eso, es pasar los dedos por el pelo de la persona amada. A mí me gusta mucho también sotaque, que significa acento. Joder. Eu teño sotaque máis portugués. Parece un poco japonés también. Las dos últimas parecen un poco japonés. O saraiva, que es una palabra que me gusta mucho, que significa granizo. También tienen mágoa, que significa dolor, pero a un nivel emocional. Es tan bonito el portugués que yo no sé si podría existir un todo mal portugués. Yo creo que empiezo a hablar en portugués de las bodas ibicencas, que yo creo que en Portugal serán las bodas algarbeñas, o en Brasil las bodas bahianas, y igual de repente me pongo a decir que son lo puto máximo. No sé si podría existir un melendi portugués. Tengo que investigar si hay un melendi portugués o brasileño, porque yo creo que es complicado que exista. Ya, lo terrible de los melendis portugueses seguramente es que serán encantadores y serán maravillosos. Y por detrás seguramente te la harán, ¿eh? Porque... Sí que hay un Sabina portugués, que es Jorge Palma, que es bastante Sabina. O sea, el rollo canallita, eso sí que lo trabajan. Porque eso, bueno, en Lisboa, quiero decir, todos los días te cruzas 56 señores lisboetas atormentados. Pero el rollo melendi, o sea, eso tan así, yo no sé si podría existir. Creo que el portugués es un idioma que puede impedir que eso suceda. Demasiado elegante, demasiado... No tanto por elegante, sino porque hay algo como muy profundo. Ajá. Que esto igual es un cliché, pero es verdad que el portugués tiene una carga de profundidad muy guay y en general se vive de todo de otra manera. Yo creo que no sé si... No se puede ser garrulo en portugués. Yo creo que Checa el Portamor es una canción que no se puede escribir en portugués, ¿sabes? Creo que no podría pasar. En francés sí, mira lo que te digo. En un melendi francés estoy segura de que existe. Hostia, Dios mío. Pero en general es un idioma fantástico y a mí una cosa que creo que ya lo comenté hace un montón de tiempo, me da mucha rabia la gente que se cree que el portugués es muy fácil y que prácticamente lo desprecia, yo me voy a Portugal y bueno, yo me pongo a hablar portugués. Me pongo a gritarle a los portugueses. Porque me he leído, como ahora en Mercadona lo ponen todo en portugués en los paquetes. Claro. Entonces yo ya tengo un C2, ¿no? Y ni de lejos, vamos, el portugués es un idioma para estudiarlo, pero es que es un idioma que da gusto estudiarlo, es que es bonito. No es como el francés, que está roto, que no, ¿sabes? Es un idioma que te lo estudias y el idioma te devuelve. O sea, tú le dedicas horas y el portugués te devuelve esas horas a ti. En conocimiento, de repente te puedes poner a leer a Saramago, tío, es que es una maravilla, a Pessoa.
Muy guay. Para mí es fantástico. Para mí saber hablar portugués es una de las cosas de las que más orgullosa me siento en la vida. Qué guay. Sí. Una pregunta que tengo ahora que me acaba de saltar, porque es una duda que he tenido siempre. ¿El verbo llorar existe? Llorar. Llorar. Vale, es que siempre he tenido esta duda porque en el bote de champú de ¿cómo se llama? El Johnson's amarillo. Baby ese. El Johnson's Baby pone, claro, no llores más. El lema sí. Es no llores más y en portugués pone no causa lágrimas. Ya, pero porque a lo mejor, quiero decir, es una cuestión que tiene más que ver con la interpretación que con la traducción. Claro. Quizá allí... llega más al público decir no causa lágrimas, claro, por lo que pero sea. Sí, llorar, es escrito con CH, chorar. Claro. Bueno, muy bien. Hombre, si no hacen otra, quiero decir, si no existiera ese verbo... Ya, sería un poco raro, sí, pero... Estoy llorando. Pero me parece súper guay en realidad, en vez de decir algo tan llano como llorar, llamarlo causar lágrimas. Yo creo que tiene que ver con que... expulsar lágrimas de tu cuerpo. No, con que usar o sea, el no llores más, tú no llores más, en portugués se usaría el usted. Ya. Y entonces, al decirlo en usted quedaría raro, pero al decirlo tú no llores más en portugués directamente a ti, es como coges una confianza que no tiene contigo el champú. Yeah. Entonces creo que tiene más que ver con un tema de interpretación, de cómo de bien visto está que un champú te interpele a ti en segunda persona, que con el tema del Ellos verbo. Son mejores que eso. Sí, desde luego. ¿Qué más tienes? Pues mira, yo tengo una cosa que igual es una movida que solo pasa en mi cabeza, pero creo que de esto nadie ha hablado nunca. Igual voy a hablar algo de lo que nadie jamás ha puesto en palabras. A ver, voy a tirarme un triple, vale, como dice aquí. Cuando... Esta situación en la que tú estás en una reunión social, ¿vale? De, no sé, 6, 7, 10 personas. Bueno, ahora ya puedes de 10, a partir de hoy. Sí, bueno, pero... y esto que tú conectas con alguien por algo muy concreto y muy específico. Que puede ser... tú empiezas una frase y otra persona que está al otro lado de la mesa la acaba porque te está escuchando. O cuando crees que no te está escuchando nadie... y otra persona sí es la única que te está escuchando y de tal, bueno, realmente esta sensación la sientes más cuando eres tú, ¿no? Notas que a alguien no le está escuchando a nadie, pero tú sí, estás mirándole y cuando le consigues dar el feedback y esa persona ve que le estás escuchando, qué guay. Se genera como una especie de conexión. Eso es muy bonito. Esta conexión que hay cuando tú vas a coger algo, por ejemplo, estás en una casa, ¿no? En esta reunión, alguien va a pedirte algo y tú ya lo estás trayendo porque te has adelantado. Ves a alguien que tiene problemas porque se está manchando y necesita una servilleta. Y tú le das la servilleta. Y tú le das la servilleta antes de... Justo cuando la va a pedir, se la estás dando y esa persona te mira y ese momento de conexión, de entendimiento puro... Estoy segura de que habrá una palabra portuguesa para ese sentimiento. Pues me friba. No sé si has sentido este sentimiento. Hombre, claro, diciendo. Joder, es muy guay. Es que luego te quedas como un poco... con un poco nervioso, iba a decir, pero un nerviosismo guay de decir, como una ligera vulnerabilidad, esa vulnerabilidad de conectar con otra persona, decir, como cuando te miras a los ojos directamente con alguien, ¿no? Estás mirando y tienes un contacto visual directo. Hostia, nos hemos visto mutuamente en este momento y es muy guay, es muy bonito. Entonces, no sé, quería mencionarlo guay. Porque... Me gusta mucho. Pues yo, mira, a mí otra cosa que sí es el último disco de Zahara. Bueno, más que el disco... Más que la música en sí, que también, a mí me flipa mucho lo que ha hecho con sus traumas, ¿no? Porque es un disco que se llama Puta y que gira todo en torno a esa reapropiarse del insulto puta que nos han hecho tanto a las mujeres y aparte a ella en particular, pues en su infancia le hacían bullying con eso, ¿no? Esa tía a la que llamaban la guarra de la clase o algo así, pues se ve que en su colegio era ella. Y me parece que hay algo increíblemente valiente y precioso en hacer arte con lo que nos hace daño, ¿no? Con lo que alguna vez nos ha torturado. Yo creo que, bueno, a todos nos han maltratado o todos tenemos traumas o casi todos y eso no nos hace especiales, que a mí eso es otro tema. Me da mucha rabia la gente que cree que porque has sufrido bullying o porque te han hecho algo o te han maltratado y tal, ya con eso pretenden darse como una capa de ser especiales. Claro. Primero porque por desgracia no eres especial, porque nos ha pasado a todos, y segundo porque creo que querer hacer de tu maltrato
hacerte sentir superior a los demás. Bueno, cada uno con estas cosas hace lo que puede, pero a mí personalmente es algo que no me termina de hacer sentir cómoda. Esto que hacen algunas personas de querer ser especiales todo el rato contando que les han tratado mal. Pero sí que creo que lo que nos hace especiales o nos puede hacer especiales es lo que hagamos con lo que nos hace daño. Y eso no significa que estemos obligados a hacer nada. Pero que alguien como Zahara convierta tantísimo dolor suyo en algo artístico tan guapo como lo que ha hecho, los videoclips que está sacando, las canciones, es que es increíble. Os invito a que busquéis porque está muy guay. Creo que está muy guay porque es coger tu trauma y no solo elaborar tu curación con tu trauma, sino elaborar una curación que puede ser colectiva, ¿no? Efectivamente. Si por culpa de tener un trauma maltratas a la gente que te quiere, que esto es una cosa también que se hace mucho, ¿no? Muchísimo. Lo estás haciendo muy mal. Tener un trauma no es excusa para portarte mal con nadie, pero si en cambio con tu trauma creas algo tan grande y tan sanador y tan colectivo, a mí esto me parece una cosa indescriptible. Independientemente de que te guste más o menos su música, que además a mí sí que me gusta, aunque no me apasiona, pero musicalmente obviamente es muy buena. Pero estas canciones hay algo que excede a la música. O sea, hay algo en el producto final de esos vídeos, el de Merichane o el de Sansa. Hay algo que excede a la música. Hay algo en el que, o sea, cuando tú lo estás viendo tienes la certeza de estar delante de algo artístico elaborado desde las entrañas y desde el corazón. Y a mí no hay cosa que me guste más que tener esa certeza de estar delante de un producto artístico elaborado con el dolor y elaborado para sanar y para ofrecer una sanación a los que no somos tan guays como para hacer esas cosas. Y que tiene muy claro qué es lo que quiere contar y cómo lo quiere contar. Es decir, o sea, se nota que es el principal objetivo que tienen estas canciones, es transmitir este dolor o transmitir esta experiencia que ha tenido de la forma más fidedigna posible, porque sí que se nota algo doloroso y algo roto en esas canciones. Pero a la vez notas cómo dar ese paso y reapropiarse, como ella ha hecho, de la palabra puta, que es una palabra que yo creo que a todas las tías la han utilizado para insultarnos y para degradarnos, sin entrar a valorar, no estamos hablando que era de trabajo sexual ni de prostitución, sino de esa palabra como insulto, ¿no? Entonces, al ella despojarla de toda esa carga negativa y despojarla, no, o sea, la carga negativa la tiene, sino de sumarle por encima esta capa de liberación. O sea, creo que ha entregado un arma a todas las mujeres y creo que hay que agradecérselo porque es increíble. Hay que tener mucho valor para llamar a tu disco puta cuando ha sido algo con lo que te han amargado la existencia. Así que me parece una cosa que sí, muy grande. Pues sí, muchas gracias, Zahara, por tu valentía. El Gulag de Noé. Bueno, como es todo bien, no podía faltar el Gulag de Noé positivo. En positivo. Sí, en modo positivo, la verdad. Tú te ves con fuerzas para esto, ¿no? Voy a intentarlo. La verdad es que es un lado positivo de mí que se apoya en lo negativo de los demás, como siempre. Me gusta. O sea, mi superioridad moral va por delante. El truco de todo. Exacto. Mal Te queremos con tu superioridad moral. Entonces, nada, simplemente quería destacar como algo positivo, como cosas que sí, el hecho de ser de pueblo. Qué bien. Que no es en sí un discurso, porque a mí me revienta mucho la gente que tiene como discurso el ser de pueblo, porque ser de pueblo es un puto discurso. Ser de pueblo es y punto pelota, se acabó lo que se daba. Entonces, hay algunas cosas que no cambiaría por nada del mundo. Como por ejemplo la infancia en el pueblo y haberse criado en el pueblo. Yo, por ejemplo, no tenía que cuidar mi higiene personal como los otros niños. A ver, ahora de adultos es una cosa, pero tú cuando eres niño, yo no conozco a ningún niño que le guste ducharse. No. A ver, que luego tú te duchas y te duchas porque te tienes que duchar, ¿sabes? Sí, pero lo que viene siendo iniciativa por la ducha no tienes. No. Yo no tenía, por lo menos. No, y encima tú allí, tú no sabes de lo que nos ensuciábamos, porque ahí jugábamos por el bancal, por el barranco, o sea, íbamos a cazar sapos en el barranco, por ejemplo. Y a mí me pasaba una cosa, que yo tenía mucha reticencia a la ducha, cosa que ahora mi madre pues no me permitía la mayoría de las veces. Por ejemplo, si había colegio, pues no podía ir al colegio con esas pintas.
Pero sí que es cierto que yo me acuerdo que era muy inteligente y ya pues tenía mis mecanismos. Me acuerdo que estaba llena de roña porque íbamos a jugar a la calle, cosa que aquí en la ciudad pues no ocurre. No puedes ir a jugar a la calle porque te atropella un camión, ¿sabes lo que quiero decir? Es que ahí no, tío, ahí hay hasta calles que no están asfaltadas, Claro, ¿sabes? sí. Entonces, pues íbamos a jugar a la calle y solos, que es muy guay. No aquí que van cogidos de la mano de su padre que te recogen en el colegio. Yo iba al colegio, yo a primaria iba sola al colegio. Yo también, iba andando desde súper pequeña al colegio. Claro, pero es que aquí la gente no se va sola al colegio porque siempre dicen que si pasa uno y te coge... No, y aparte luego te mandan a los servicios sociales, a lo mejor. Pues nada, allí no. Y total, que yo cuando me acuerdo mucho que mi madre pues se cabreaba porque iba sucia y no era plan... Y una vez estaba toda llena de roña y yo le dije a mi madre que empezó a fregarme porque yo decía que yo quería ducharme sola. Ajá. Pero claro, yo no sabía ducharme. Claro. Que, a ver, uno no nace aprendido. Claro. Con eso. Entonces no me fregaba bien. Y mi madre, tía, me fregaba los pies y las piernas. Y yo le decía que eso eran mis venas, que no era suciedad. ¿Sabes lo que te quiero decir? Al final ya la suciedad formaba parte de los niños y era... maravilloso, eso me gustaba mucho. Después, por ejemplo, otras cosas positivas de ser de pueblo, en el caso de Valencia, porque claro, yo no sé los otros pueblos cómo son, porque como yo vivo aislada del mundo y a mí solo me importa esto, pues nada. Y a nosotros solo nos importas tú. Ay, qué bonito. Pues nada, por ejemplo, en mi pueblo todo el mundo es valenciano parlante, se dice así en castellano. Claro. Sí. Entonces, tú cuenta que yo para mí, yo sabía 2 lenguas extranjeras. Claro. Estudié castellano, estudié inglés y estudié francés, las 3 como lenguas extranjeras. Eso se está perdiendo ya por culpa de la inmigración española que tenemos en los pueblos. Pero eso era así hasta no hace mucho tiempo. Y yo no hablé castellano hasta que cumplí mis 18 años y vine a la ciudad a estudiar. Claro, tú imagínate el bochorno, cosa que estoy bastante de mala hostia porque yo llegué aquí, hablaba castellano, pues, oye, con acento, ¿no? ¿Cómo quieres tú que hable? Yo, de hecho, he refinado mucho mi acento. Yo ahora yo me escucho a mí misma como si fuera yo madrileña hablando castellano. Bueno, madrileña. A lo mejor no lo he refinado tanto como yo creo. Pero para mis oídos y para mis adentros, me parece que lo he refinado mucho. La cosa es que, pues imagínate. Llegada del pueblo. Pero la cosa es que yo recién de llegada del pueblo había vocabulario, pues como en inglés. ¿Tú en inglés sabes todo el vocabulario cuando sales de segundo de bachiller? No, pues en castellano tampoco, ¿entiendes? Claro. Entonces había palabras que yo no sabía decir. Y luego me pasaba pues que el tema de asimilar vocales, que lo hacemos mucho por mi zona. Por ejemplo, yo en vez de decir porta, en Valencia decía porto. Claro. A mí la gente me decía Noelio. O sea, a mí mis amigos me decían Noelio. Y yo lo pasé muy mal, lo pasé fatal. Entonces yo siempre quería volver a mi puto pueblo, que era mi puta zona de confort. Donde te entendían bien. A ver, es cierto también que allí pues hay mucho facha, todo a veces pues todo no se mierda. puede tener. Pero por ejemplo también creo que otra cuestión genética que tenemos los de pueblo es que tenemos el hígado más fuerte. Eso también os lo digo, porque aquí la gente en Valencia bebe. Porque bebe. Pero es que vosotros no tenéis ni puta idea de lo que se puede beber. Bueno, yo soy de pueblo y yo no tengo el hígado fuerte, pero es verdad que la mayoría de gente de pueblo sí. Eso es fuerte. Yo me acuerdo cuando venían mis amigos de la facultad del pueblo, que nos traías así como de vacaciones allí, ¿sabes? Claro. Como si se fueran un poco a una isla exótica. También los traéis para envenenarnos con alcohol. Claro. Y se venían allí a las fiestas de moros y cristians. Que tú imagínate todo el alcohol que pueda haber en un almacén de un bar normal, medio, de Valencia, solo multiplicas por 10 y 20 botellas más por si acaso, y eso es el alcohol que hay en un solo local de fiestas para una noche. Claro, tú imagínate mis amigos de la universidad con comas etílicos. Claro. Mi madre me dijo, Noelia, esto tiene que parar ya porque vamos a tener un disgusto y vamos a ser corresponsables de algún tipo de asesinato no premeditado, ¿sabes? No traigas a los niños aquí. No traigas aquí a la peña porque se intoxican. ¿A tú como gente de ciudad te han llevado a algún pueblo? Sí, claro, lo conté el otro día con David Pascual, fue que lo comenté. Sí, vale. Que fui, no recuerdo ahora el pueblo, pero sí, y dije,
no voy a hacer nada excepcional, voy simplemente a beber lo que beben ellos. Hostia, pues claro, ya me imagino el percal, ¿sabes? Pues cerveza para cenar y luego ya cazallas entre cerveza y cerveza, no llegué ni a las 11 de la noche. Claro. Y tú imagínate que así nosotros aguantamos hasta que se haga de día, ¿sabes? Claro. Pues que tú no dejas de beber hasta que te vas a la cama. Luego tú estás en tu puta cama y eso parece, vamos, el Sputnik dando vueltas por la órbita terrestre. Es que es muy fuerte, ¿sabes? Fuerte, sí. Claro, yo luego venía aquí a Valencia y yo bebía como un cosaco. O sea, es que era fuertísimo. Sí. Y yo llegué a pensar que tenía un problema de alcoholismo, porque yo venía aquí, bebía toda la bebé y no me emborrachaba. Bueno, igual sí. Es que una cosa no quita la otra. Igual pero claro, sí. Una cosa no quita la otra. Es que, a ver, eso es así. Y nada, la verdad es que en general, ahora, después de haber estado viviendo en la ciudad mucho tiempo, al volver al pueblo he recuperado en salud. Uh-huh. He subido de peso, pero en plan bien. O sea, allí la comida está más buena, yo os lo juro, por lo que más queráis. Veganos en tu pueblo no hay muchos, ¿no? ¿Cómo que no sé? Allí tenemos más verduras que vas a tener en toda la horta de Valencia. Tú imagínate que ahí solo tenemos que... Vamos, yo vengo de zona SK, pero también tenemos huerta. Uh-huh. Y entonces ahí tú imagínate, ahí pues venga, ahí la verdulería es todo local, producto de la tierra, ¿sabes? Ahora que Escaliburcio y yo somos más de comprar ultraprocesados veganos. O sea, claro, es que más una claro. Que un brócoli. Somos entonces pues no os convendría. Pero vamos, también otra cosa muy positiva es que en el pueblo puedes ir andando a todos los sitios. La gente dice, ay, pero... Yo tenía moto en mi pueblo. O en moto, pero que es que si quieres ir andando también puedes. La gente aquí en Valencia dice, no, pero si Valencia es pequeñita, puedes ir andando a todos los sitios. Claro, cuando yo me vine a Valencia y a mí me decían que podía ir andando a todos los sitios, yo acostumbrada de ir de una punta a la otra del pueblo andando sin sudar una puta gota, y yo esto parecía que me iba a hacer la vuelta a pie para ir a la facultad, ¿sabes? Sí. La verdad es que yo... La vuelta a pie. No se dice así en castellano. No se traduce. La vuelta a peu es como la maratón. Bueno, una carrera popular. Solo existe en Valencia. Creo que solo existe en Valencia. Sí, es la vuelta a peu porque es un nombre, pues un nombre propio, cortas, ¿no? Bueno, da igual. Bueno, pues... La vuelta a pie. Y bueno, ya para finalizar... Una de las cosas que más agradezco del pueblo es poder dormir en silencio. Es decir, tú te acuestas a la hora de dormir. Eso es guay, eso es fuerte. Eso es muy fuerte. Yo cuando vine a la ciudad estuve sin poder dormir durante mucho tiempo. Es decir, tenía que alcoholizarme para poder dormir, ¿sabes? Era un mal menor lo del hígado, porque como ya lo tenía entrenado tampoco pasaba nada. No podía dormir. Vivía en la avenida esta de... Bueno, en una que pasan muchos putos coches, pero es que daba igual cerrar ventanas que poner un tabique en la ventana, es que no se podía. Luego el tema de abrir la puta ventana y que te entra una cucaracha volando por la ventana, eso a mí me ha pasado viviendo en un puto segundo, que dices, vale, no vivo en el quinto, pero por el amor de Dios. Son muy habilidosos. Pues mira, otra cosa es que en el pueblo no tenemos cucarachas voladoras, las que tenemos son de esas negras, que a ver, bonitas no son, pero por lo menos del suelo no pasan, ¿sabes lo que te quiero decir? Del suelo no pasan. Entonces, eso es importante. Sí. Nada, allí tú te acuestas a la hora de dormir y ya una vez pasa el camión de la basura, que aquí en Valencia como tienes un contenedor cada 2 pasos, el camión de la basura se pasa media hora en tu puta calle, literalmente. Allí no pasa, allí pasa el camión de la basura. Cuando pasa el camión de la basura tú ya puedes estar tranquilo de que si quieres tener calidad del sueño la vas a tener hasta que te toque levantarte para irte a trabajar. Cosa que aquí no pasa. Como mucho escuchas un gato cuando están en celo, que eso es un elemento de la naturaleza, ¿sabes? Sí, y cuando se pega. Y se acabó lo que se daba. Que cuando pasa el camión de la basura, buenas noches. Los lunes y los niños nos vamos a la cama, por lo menos en Ollería. Curioso, yo lo del camión de la basura también lo vivía en verano, que es donde yo vivía en La Liana en verano, y que es donde vivo ahora, y de hecho llevamos como 40 años con el camión de la basura pasando a la misma hora, que es a las 11 de la noche, y era la hora de irnos a dormir. Claro, pues mi hermano estaba mal de la cabeza y era fan del basurero, te lo puedes creer. Pero el nivel de que mi madre obligaba a mi madre a sacarlo todos los días a la calle a la hora que pasaba la basura,
basura para aplaudirle al basurero. ¡Qué guay! Y el basurero, pues obviamente se encariñó que flipas con mi hermano. Normal, porque es que mi madre y mi hermano se salieron a la calle, él y dos amiguitas más que tenía, y empezaban, basurero. O sea, tremendo. O sea, en el pueblo los niños somos más felices. Es que no necesitamos más aspirar a ser basureros, es muy grande. Nosotros hacíamos una carrera con el camión de la basura. Nos poníamos en la esquina y cuando él giraba, nos daba como mucha impresión que ese camión girara por la esquina muy cerca nuestra y nosotros corríamos por la acera hasta a la altura de mi casa. Pues la verdad es que yo reivindico la figura del basurero muy ligada a los niños del pueblo, porque eso es así. El esmolador también, cuando pasaba en el pueblo. Es el afilador. El afilador. El esmolador, Lidia, madros. En el pueblo va en bicicleta. Claro, en bicicleta. Aquí ahora me parece que pasa uno, pero va en coche. En coche con la grabación. Y lleva una grabación. Lleva una grabación de cassette. Nada. Así que nada, os invito a repoblar los pueblos, pero no vengáis a tocar los huevos. Si venís a repoblar un pueblo, os adaptáis a lo que hay allí, no vengáis tocando los cojones, que nos conocemos. También os lo digo. No te fíes de nada. No me fío un pelo, pero es cierto que si no van a venir, o sea, prefiero que la gente del pueblo vuelva y se quede que venga la gente de ciudad a vivir al pueblo, que está pasando mucho. Pero bueno, que si no hay más remedio, necesitamos repoblar los pueblos, así que hacedme el favor, pero no vengáis tocando los cojones. Si tenéis alguna duda, me preguntáis antes y luego ya vemos. Muy bien, pues muchas gracias, Noé. A vosotros. Muchas gracias. No teníamos cortinilla para esta nueva sección en la que Excalibur se va a hablarnos de su gato con amor. Monty. ¿Qué pasa, Scali? Es mala época para un todo bien, como ya hemos mencionado anteriormente, y me ha costado muchísimo encontrar un tema que tratar así de forma extendida. Ya me ha costado encontrar cosas que sí. De hecho, lo he improvisado hace unos minutos y nada. Porque una cosa es hablar bien de, bueno, pues de comida, de los masivones, de los memes, de las papas con sabor a huevo frito, que por cierto ya son una basura porque le han cambiado la puta receta. Lo siento mucho. No pueden dejar tranquila toda esta movida, en fin. Y otra muy distinta es desarrollar todo un concepto positivo sobre el que valga la pena hablar un rato. Me ha costado 2 días enteros encontrar el tema y básicamente lo he conseguido porque he decidido jugar mi comodín preferido, mi as en la manga, mi jugada maestra. Y como ya no se me ocurren más símiles lúdicos, procedo a decirte que voy a hablaros de Edward James Olmos, mi gato. ¡Qué guay! Pero no voy a hablar de lo guay que es Edward, ni de su maullidito solicitante, ni de su manía de comer solo si le tiro el pienso al suelo delante suya, ni siquiera comentaré la batalla diaria que tiene contra las palomas, porque voy a hablar de por qué Edward me ha cambiado la vida y me ha hecho descubrir lo que tantos libros, películas, canciones y obras de teatro se empeñaron sin éxito en enseñarme, el auténtico y verdadero amor. ¡Qué bien, qué bonito! Creo que salvo extrañas excepciones, todos hemos compartido vida y momentos con animales, perros, gatos, periquitos, tortugas, peces, y con todos ellos hemos desarrollado determinadas relaciones más o menos intensas, normalmente acordes al tamaño del cerebro de dichos animales. Es más difícil entablar relación con un ser vivo que se olvida de tu existencia a los 10 segundos que de uno que te da la patita cuando se la das. Cierto. Pero a veces nos sorprendemos del apego que podemos desarrollar por animales muy simples e incluso hacia objetos, porque cuando entramos en contacto con ellos iniciamos una serie de vínculos que nada tiene que ver con el feedback que recibimos a cambio, pues desgraciadamente ciertos seres son incapaces por motivos obvios de siquiera darnos una pista de su consciencia de sí mismos como para tenerla encima de nosotros, o sea, una consciencia ajena a ellos, claro, ¿no? Una consciencia de nosotros, ¿no? Pero es en este detalle tan feo y sucio de la unilateralidad donde considero que germina el verdadero, auténtico y puro amor, el que damos sin esperar nada a cambio. ¿Es por lo tanto el amor a un puto pez naranja que sobrevive a duras penas durante 2 semanas en una pecera que sin tratar el mejor amor al que podemos aspirar? No, pues a lo que me estoy refiriendo es que el amor más puro emana del desprendimiento, de la unilateralidad, pero si no se alimenta se puede estancar y alcanzar ciertos topes variables dependiendo de cada persona. Es ahí donde entran los animales más complejos y su habilidad de generar grandes dosis de amor y cariño con sus
habilidosos y simpáticos feedbacks. Vivimos en una sociedad que se niega en rotundo a aceptar a los animales como iguales. Consideramos que la capacidad intelectual es determinante para juzgar el valor de los diversos seres vivos que habitan este planeta, ocultando a conciencia lo tremendamente inteligentes que son las vacas, por ejemplo, y cediéndonos a los perros y gatos como epítome de animal de compañía. A ver, las vacas también sería difícil de tener en tu casa, por ejemplo, pero eso es otro tema. Las vacas son comida. Y no se nos está permitido verlas de otra manera. Por eso es desbordante ver vacas de cerca. No sé si tú lo has hecho, sí, claro, evidentemente, pero es muy guay. Las vacas molan muchísimo. Molan muchísimo. Porque es que no son como nos han contado, no son como las imaginábamos, no son seres ameboides que se limitan a pastar, dar leche y esperar a ser despedazadas. Son animales que juegan, que duermen, que tienen relaciones, les gusta incluso escuchar música, entre un montón de otras cosas, ¿no? Y esta sociedad que nos prohíbe ver a las vacas como lo que son, nos dice también que el amor que sentimos hacia nuestras mascotas es siempre inferior al que se puede tener hacia un ser humano, como si la capacidad y complejidad intelectual correlacionara con nuestras emociones. Nunca olvidaré un tuit viral, que no sé si le recordarás, Monty, de un conocido periodista donde planteaba un dilema moral. Un niño desconocido entraba en tu casa a robarte y creaba un incendio en el proceso, pero quedaba atrapado y tú tenías que decidir si salvar de dicho incendio a tu perro o a ese niño extraño y un pelín imbécil, si me permites añadir. ¿Cuál fue la sorpresa e indignación del tuitero cuando observó que un gran porcentaje de las respuestas abogaban por salvar al perro? Fue bastante polémico porque este dilema planteaba algo muy potente en cuanto a la moral, el concepto de mundo y humanidad que hemos creado como sociedad, y era muy complicado que un sector entendiese al otro. ¿Tú a quién habrías salvado? No resolví ese dilema, la verdad. ¿No? ¿Preferiste guardártelo para...? No lo tuve porque entró en un bucle sin fin. Es muy falaz, es un dilema muy falaz, eso es cierto. No hay manera de verse envuelto en una situación parecida. Pero bueno, yo para dejarlo claro, no solo salvaría a Edward, es que ni siquiera me plantearía este dilema. No habría un atisbo de duda, ni un microsegundo dedicado a valorar la situación. O sea, sería algo tan automático como respirar o el decir así se purga cuando ve a Edward comer hierba, ¿no? Bueno, eso es lo que pienso yo. También es cierto que habría que verse en la situación. Claro. Son unas típicas situaciones muy extremas que no sabrías lo que haríamos. Bueno, pero a nivel racional tú lo resuelves así. Sí, yo lo resuelvo así. El caso es que ya de entrada este concepto de amor puro e incondicional que estoy intentando explicar en esta sección es algo que no es universal ni es aceptado por todos. Muchos conocemos, y muchos de nuestros oyentes serán así, a gente que tiene animales pero mantienen cierta distancia emocional con ellos por motivos que tampoco soy capaz de explicar, que los quieren, les tienen cariño y lloran cuando se mueren, pero plantean desde un principio una relación desigual con ellos, que nada tiene que ver con lo que estoy hablando, ¿va? Yo vengo a hablar de amar a un gato que te quiere cuando le sale de los huevos, que te estornuda en la cara y luego desaparece un día entero porque tú has estornudado a 5 metros de él, que huye de ti cuando hace calor y se acurruca contra tu pecho muy fuerte cuando hace frío y que no entiende el concepto besitos en la cara. Amar a un ser que cuando recibe un abrazo lo único que quiere es que pares de hacerlo, que su nivel de atención crece dependiendo del hambre que tenga y que a veces abre los cajones y saca toda tu ropa interior porque es un cretino de tomo y lomo. Amar a un animal incapaz de demostrarte amor al mismo nivel que tú, que no puede estar a la altura, que como mucho te da cabezazos y ronronea y seguramente eso signifique otra cosa y no este gato me está queriendo ahora mismo. Y lo que vengo a decir es que precisamente gracias a esta desigualdad de base podemos afirmar que el amor que profesamos hacia los animales es el más puro imaginable y nos da muchas pistas a la hora de aplicarlo a seres humanos. Lo malo de los perros y los gatos, entre otras cosas, es que no hablan, maullan, ladran, pero no te dan los buenos días ni te desean suerte en el trabajo ni te felicitan el cumpleaños. Nosotros pretendemos que sí que lo hacen, que nuestro gato nos despierta a las 6 de la mañana porque nos quiere dar los buenos días y no porque su bol está un poco menos que a rebosar de comida. Ellos no pueden demostrarnos su amor de la misma forma que lo haría otro humano. Hacen lo que saben hacer, disfrutar de las comodidades que les damos y expresar alegría. Y esto es lo que hace que amar a un animal sea tan maravilloso. No necesitamos más. Los animales nos dan todo lo que tienen y nosotros hacemos lo mismo, cada uno dentro de sus posibilidades. Y una vez aceptas este intercambio, todo va sobre ruedas y es algo maravilloso.
Lo bueno de amar a las personas es la intensidad y complejidad de las relaciones que tenemos con ellos. Son muy valiosas e importantes, nos suponen mayor desafío, mayor riqueza, aprendemos de ellos, nos entretienen, nos hacen reír, nos sorprenden, planifican cosas junto a nosotros y nos dan amor a niveles que un animal no puede. Un gato puede ronronear mucho y jugar mucho contigo, pero no te va a dar palique hasta las 3 de la mañana sobre ovnis, Egipto o la verdadera extensión del universo mientras te sube el porro que te ha pasado no sé quién. Es una pena, pero no puede ser. El problema de las personas surge de la expectativa de la reciprocidad. Generalmente, cuando entablamos relaciones, se espera cierto feedback, cierto compromiso y también cierta complejidad en todo ello. Amar a un ser humano no sale gratis y todos lo sabemos. Por eso es muy fácil ligar y hacer amigos cuando eres joven, pero es más complicado cuando te haces mayor, porque aprendes el coste que tiene comprometerse con alguien que espera algo de nosotros, mucho antes de que nadie nos lo pida. El gato nos da su amor sencillo en forma de cabezazo y ronroneo, pero un amigo o un novio nos pide que no lleguemos tarde, que le contestemos al WhatsApp, que le hablemos bien aunque nos encontremos mal, que le demos consejos cuando no sabe bien lo que hacer en determinada situación. Un gato no nos da mucho, pero no nos exige casi nada. Esa sencillez, que no simplicidad, es la que convierte el amor de los animales en algo puro, incorruptible, duradero. El saber que un gato no nos va a echar en cara nada, no nos va a traicionar, no va a aplicar trucos pasivo-agresivos con nosotros para manipular nuestras emociones, nos libera y permite entregarnos, si lo deseamos, por completo a dicho amor. Edward hace ya 4 años me enseñó esto cuando apareció maullando en mi casa como si le debiese pasta, y me permití darle de comer y amarlo con todo lo que tuviese sin guardarme nada, pues nada habría de temer haciéndolo, pues solo la muerte de uno de los dos interrumpirá lo que siempre va a ser perfecto. Y digo que Edward me ha enseñado a amar porque creo que hay aplicaciones reales de esto en las relaciones humanas. Lo que he descrito un poco antes corresponde al caos emocional que supone relacionarse con otros humanos, pero no tiene por qué ser así. Podemos amar desinteresadamente a otras personas, lo que entabla ciertos riesgos, pero también ciertas ventajas. Yo he vivido de espaldas al amor casi toda mi vida. He tenido mucho cuidado con mis relaciones, mucho más si eran de carácter romántico. No sé si por miedo a sufrir o por miedo a no dar la talla, pero nunca lo he dado todo por nadie. Siempre me he guardado un gran trozo para mí, y creo que eso no está bien. Creo que te ahorra dolores de cabeza, que cuando vienen ciertos problemas consigues sortearlos de forma rápida e indolora. Pero noto que he perdido muchísimas cosas buenas, porque amar a otro ser de forma desinteresada es algo maravilloso. Mucho más. Qué intensidad, ¿no? Estamos pillando. Bastante. Mucho más incluso que ser amado. Al menos eso es lo que me ha enseñado Edward. No quisiera que se interpretara de todo esto que hay que ser ingenuo en el amor, en que debemos someternos a relaciones tóxicas y desiguales con otros seres humanos que abusan de nuestra confianza. De hecho, creo que la aplicación en humanos de este tipo de amor es utópica y falaz. Para desarrollar relaciones sanas debemos conservar amor por nosotros mismos, y este debe ser inquebrantable, pues si no nos queremos a nosotros mismos, será muy difícil que amemos bien a los demás. Pero creo que hay ciertas personas, entre las que me incluyo, que pueden inspirarse en esto para querer un poco mejor. Y creo que nunca está de más marcar una diferencia entre el valor de amar y el valor de ser amado, que a menudo mezclamos en nuestras cabezas y nuestros corazones. Muchas veces me he sentido poco querido y he reflexionado y llorado sobre ello, pero muy pocas me he planteado cómo quiero yo. Y es alucinante lo tremendamente gratificante que puede ser querer bien a alguien y hacerle feliz. Y bueno, no necesito una excusa para hablar de querer a mi gato y decir que es algo que tiene valor y merece ser mencionado en este mundo que vive tan de espaldas a los animales. Edward, sé que no estás escuchando esto porque eres un gato y ahora que hace calorcete estarás durmiendo entre la hierba, pero quiero decirte que te quiero muchísimo y voy a estar contigo siempre. Pase lo que pase, eres el mejor. ¡Qué bonito! Me ha gustado mucho porque... Claro, bueno, tú sabes, mi relación con Bruce fue muy especial y porque fue la primera vez que, en mi caso, tuve que cuidar de alguien en un sentido tan dependiente, ¿no? Porque Bruce dependía de mí para comer. Y tenía que darle la sonda 3 veces al día, comida con la sonda y tal, estar muy pendiente de él y de sus medicaciones y demás. Bruce es mi antiguo gato, por si alguien se incorporó tarde. Y aunque fue duro, porque, joder, era complicado,
descubrí algo muy bonito y una conexión muy potente en el tema del cuidado. Y me hizo entender muchas cosas. O sea que estoy a tope. Sí que es verdad que creo que, no sé, tengo como ideas un poco mezcladas. Sí que creo que esa incondicionalidad que tiene el amor de los animales no es extrapolable a las relaciones humanas. Creo que las relaciones humanas no tienen que ser incondicionales. Creo que el amor de verdad no es incondicional. Creo que el amor tiene que ser recíproco. Y esto es una cosa que me enseñó Noé y que me ha repetido un montón de veces. No basta con querer, además te tienen que querer bien para mantener esas relaciones, pero sí que hay algo muy puro en el amor a los animales. Sí, yo creo que buscando siempre, pues cuando hablas de un tema, pues quieres siempre proyectar, convertirlo en algo más grande y tal, cuando realmente no es necesario. Como he dicho antes, no es necesario. Básicamente, pues es mencionar que el amar a los animales es súper guay y es maravilloso. Y es muy gratificante y puede ser igual de intenso, pese a ser diferente, que amar a una persona. O sea, que decir, yo mi relación con mis animales ha sido muy intensa y muy potente. Sí, pero bueno, yo en el aspecto individual sí que creo que igual a veces no caemos en que amar está muy guay. O sea, a veces uno se puede enfrascar demasiado en ¿qué me da el mundo a mí, ¿no? ¿Qué me da el mundo a mí? Nadie me quiere, nadie tal, cuando... Sí, eso está muy bien, planteárselo. Y creo que algunas personas, creo que tú no eres una de ellas, creo que yo sí, por eso lo he mencionado y por eso me he emocionado un poco, porque sí que siento que algo podemos... Joder, que está en nuestras manos también el tema de esa gratificación que da querer a otras personas o a otros animales en este caso. Claro, sí, yo por ejemplo, yo nunca he tenido esos miedos a querer, así me ha ido también, ¿eh? Claro. También, por eso creo que no... A veces me hubiera gustado protegerme más, porque es lo que te decía, ¿no? Que creo que es un poco combinar las dos cosas, no tener miedo a querer, pero esperar una reciprocidad y esperar una vuelta. O sea, porque también hay mucha gente que le gusta mucho dejarse querer y desde ahí joderte bien, ¿eh? Y yo eso me lo conozco. Entonces, muy bien, pues nada, pues un todo bien que nos está quedando de puta madre. Sí, muy guay. Todo bien. Me ha provocado muchas emociones y muchas sensaciones muy positivas. Con eso me quedo. Muchísimas gracias. Señoras, Escali. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de hacer nuestro programa Todo Bien, yo también tengo que confesar que me quedé en blanco. Le di vueltas y vueltas y la verdad es que, pues mira, no conseguía encontrar nada que me pareciera tan bueno como para escribir una sección. Porque aquí nos hemos especializado en la queja, en lo malo. Joder, sí que siempre digo que me gustan más las cosas que no me gustan que las que me gustan. Claro. Y eso es verdad. A mí me gusta el cine malo, me gusta la vergüenza ajena, me gusta en fin. Y bueno, pues los días pasaban y el folio me seguía mirando, incólume y prístino, hasta que, muy seria, me pregunté a mí misma: ¿qué es lo que más te gusta a ti del mundo, joder? Y la respuesta vino a mí cual advenimiento místico, en forma de revelación: una mujer molestando a un señor. Así que he decidido recopilar, bueno, pues unos pocos momentos feminazis de la historia de la humanidad, para que disfrutemos, recordemos y honremos a estas pedazos de mujeres que supieron incordiar en diferentes momentos de la historia a estos señores. Venga. Empezamos con Artemisa. La mejor. Diosa griega de la caza, consagrada a ella a la castidad. Pues bueno, a Artemisa le gustaba bañarse desnuda en un lago. Hace bien. Y un día, pues estaba allí y un tal Acteón pasaba por allí y se dedicó a observarla en plan mirón asqueroso, rollo Boyer. Qué asco. Pero que se quedó allí mazo de rato. O sea, no es que pasaba y dijo, uy, no era caso, no una era diosa yo de la caza en pelotas. No, el pavo se quedó allí, ¿no? Y luego pues se ve que iba alardeando por ahí, por las tabernas o por las ágoras o por lo que fuera, ¿no? De que era mejor cazador que Artemisa. Que esto es una cosa muy masculina. Sí. O sea, de está buena y la veo desnuda, pero soy mejor cazador. Claro. Bueno. Y iba contando por ahí pues batallitas sexuales que se inventaba con Artemisa. Bueno, Artemisa se enteró de todo esto y dijo que, perdona. Entonces, ni corta ni perezosa, lo transformó en ciervo e hizo que los propios perros de Acteón le cazaran y le devoraran. Toma ya. Para que bromees con la... Cazador cazado. Fuiste a por lana y saliste trasquilado. Vale. Aún te pasa poco. Acteón. Muy bien por Artemisa. Acteón. No me actúes, Acteón. No me actúes, que mira lo que te pasa. Mira Artemisa. ¿Quién se acuerda de ti? De Artemisa todo el mundo. ¿Quién se acuerda de Acteón? Nadie. Y seguimos con Olympe de Gauche.
Olympe, es que es francés. Bueno, es el seudónimo de Mary Gouge, Olympe de Gouges. Nació en Montauban, región de... Hostia, es que tengo el francés muy oxidado. Nació en un sitio de Francia, ¿vale? En una región de los Pirineos. En una familia burguesa. Bueno, pues ella se dedicó a escribir y sus obras literarias versan sobre las condiciones sociales de la sociedad francesa y tuvo una obra teatral muy famosa que se llamó La esclavitud de los negros. Fue publicada en 1792. Y bueno, pues tuvo problemas porque esta obra pretendía llamar la atención sobre la condición de los esclavos negros en Francia. Vaya. En plan, oye, pues igual esto que hacemos no está bien, ¿no? ¿Qué pasa? Que la corporación teatral, la Comédie Française, estaba patrocinada por la corte de Versalles y muchos nobles se habían enriquecido gracias a la trata de esclavos y pues eran como que participaban dentro de esa corporación, no eran los mecenas. Total, que esa obra fue rechazada y no se presentó hasta muchísimo después porque se dedicó pues a tocarle los huevos a los colonialistas diciendo, oye, pues igual esto no está bien, ¿no? Pero es que bueno, no contenta con eso, ella en 1791 escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Y bueno, pues ella propone nada más y nada menos que la emancipación femenina en el sentido de la igualdad de derechos o la equiparación jurídica y legal de las mujeres en relación a los varones. En el prólogo de dicho documento, ella escribe: hombre, ¿eres capaz de ser justo? Una mujer te hace esta pregunta. Por lo menos no le privarás ese derecho. Dime, ¿qué te da imperio soberano para oprimir a mi sexo? ¿Tu fuerza? ¿Tus talentos? Bueno, pues esto tampoco sentó muy bien a los señores de la época, ¿no? Porque era en plan de, primero que sí lo de los esclavos, ahora que... En fin. Bueno, después de la revolución, ella tomó partido por los girondinos. Esto es una movida que es un poco complicada. El caso es que, en fin, en cuanto pudieron la encarcelaron. Vaya. Y fue condenada a la guillotina. Y fue guillotinada el 3 de noviembre de 1793. No sin antes haber molestado a todos sus compatriotas hombres de la época. Y sentando un glorioso precedente. ¡Viva Olympe! Que además también tiene nombre de diosa griega. Y bueno, en la misma época, 1792, llegamos a un momento glorioso para el feminismo, porque también se publicó Vindicación de los Derechos de la Mujer, un libro de Mary Wollstonecraft, madre de Mary Shelley, por cierto. Un libro en el que esta mujer ponía de vuelta y media a Rousseau. O sea, este libro básicamente es un beef a Rousseau. Bueno, pues Mary Wollstonecraft lo cita a Rousseau para decirle que menudo misógino, que mucha ilustración y mucha hostia, pero que las mujeres también querían estudiar. Jean-Jacques Rousseau, ardiente defensor de la libertad política, afirmaba en su Emilio, que a mí, que tu obra más famosa se llame Emilio... Es un poco cutre, es un poco cutre, pero como bueno. el robot. Exacto. Bueno, pues Rousseau afirmaba aquí que las mujeres debían educarse solo para ser buenas esposas y complacer al hombre. Bueno, pues tras citar un pasaje del Emilio, Mary afirma, bueno, pues no haré comentario alguno sobre este ingenioso pasaje, más allá de la observación de que esta no es sino la filosofía de la lascivia, que le llama salido y le llama incel muy elegantemente. Bueno, pues todo el libro está lleno. Que recibe por todas partes. Sí, pues mira, Jean-Jacques, te jodes, que te han cantado las 40. Mary, además de tener a Mary Shelley, con el filósofo anarquista William Goldwyn, que eso sí que era un hombre. Y no eso sí que era un hombre, joder. Colaboró con William Blake, que ilustró algunos de sus libros. Y cuentan que tuvo una relación abierta con Henry Fuseli y su mujer. Bastante más molón todo esto que Rousseau, francamente. Muchísimo más. Muchísimo más. Mary Wollstonecraft, de verdad, es una señora a reivindicar completamente, Y pasamos ahora a Angela Davis. Angela Davis es muy conocida y muy famosa, pero bueno, no quería dejar de mencionarla. Ella es política, activista, profesora de Historia de la Conciencia en la Universidad de California, exmiembro de las Panteras Negras, dirigente histórica del Partido Comunista de los Estados Unidos y, bueno, escritora y feminista famosísima. En 1971, Angela fue encarcelada por el FBI. Richard Nixon felicitó al FBI por capturar a la peligrosa terrorista Angela Davis, así la conocía. Ella se dio a la fuga y el FBI la nombró como una de las criminales más buscadas. Fue arrestada 2 meses después y pero en el juicio fue absuelta de todos los cargos. Todo esto es por una movida de que, bueno, es un poco complicado, pero como que la metieron en un marrón en el que realmente ella no estaba implicada. Sin embargo, debido a sus actividades políticas y a su militancia y activismo, el gobernador de California, Ronald Reagan, pidió que a Davis no se le permitiera dar clase en ninguna de las universidades estatales.
Bueno, pues después de todo eso, Davis trabajó como conferenciante de estudios afroamericanos en el Colegio de Claremont, antes de convertirse en catedrática en estudios de etnia y de la mujer en la Universidad Estatal de San Francisco. Se solidarizó con la lucha de los sandinistas en Nicaragua. En el 79 visitó la Unión Soviética, donde recibió el Premio Lenin de la Paz, e hizo un profesorado honorario en la Universidad Estatal de Moscú. A inicios de los 90, Davis regresó a la Universidad de California, dictando cursos en el campus de Santa Cruz. En 1980 y 1984, Davis se presentó a las elecciones presidenciales estadounidenses como vicepresidenta del candidato comunista Gus Hall. En el número de febrero de 1997 de la revista gay estadounidense Out, se declaró públicamente lesbiana. En 2006 fue galardonada con el premio Thomas Merton en reconocimiento de su lucha por la justicia en Estados Unidos y en el mundo. En diciembre de 2014 recibió el título de doctor honoris causa de la Universidad de Nanterre, en Francia. Aparte de eso, Pablo lista. Milanés le ha compuesto una canción que se llama Canción para Angela Davis. En el 72, los Rolling Stones, en su disco doble Exile on Main Street, le dedicaron la canción Sweet Black Angel. El mismo año, John Lennon y Yoko Ono la apoyaron con la canción Angela. En 2010, el cantante Yannick Noah también le dedicó la canción Angela. En fin. Parece ser que los augurios de Nixon y Ronald Reagan pues no se cumplieron, ¿no? con esta mujer. No estaban muy acertados, ¿no? No, le prohibieron dar clase en la universidad y básicamente pues no ha hecho otra cosa. Una amiga, creo que Angela Davis, ella sigue viva, sigue siendo muy activista y es una figura muy a reivindicar. Bueno, a todo esto mola también que en Santiago de Chile hay una población que lleva su nombre. O sea, le han puesto su nombre a un pueblo. En Chile son muy... ¿Hay algo más guay? Son muy combativos ellos. Bueno, y ya para finalizar, quería pues nombrar a Valerie Solanas, que es una loca del coño que me fascina. Valerie nació en la ciudad de Ventnor, Nueva Jersey. En 1966 escribió un guión de una película titulada Up Your Ass, sobre una prostituta que odiaba a los hombres. Valerie le llevó su obra al artista Andy Warhol y le pidió que fuera el productor. Warhol aceptó y le pidió el borrador para revisarlo. El borrador de la obra nunca le fue devuelto a Valerie Solanas. Se cree que Warhol, pasó y perdió el manuscrito. Se cree que simplemente pasó eso. Pero bueno, Valerie empezó a llamar por teléfono a Warhol, que le devolviera el borrador, qué tal. Y Warhol al final le dijo que mira, pues que la había perdido y ella empezó a pedir dinero como compensación. Warhol no hizo caso, pero le ofreció un papel en una escena de su película I, Amen, por el que le pagó $25. Que todo ratita el Andy. En su libro Popism, Warhol escribió que consideraba a Solanas una persona interesante y divertida, pero que el hecho de que comenzara a asediarlo hasta el acoso, pues hizo que decidiera alejarse de ella. A finales de los 60, Solanas escribió su trabajo más famoso, el Manifiesto Scum, una proclama que llama a la destrucción de los hombres. Las siglas se entendió como Society for Cutting Up Men, literalmente Sociedad para eliminar a los hombres. Pero esta explicación, no se encuentra, es como una especulación. Solanas dijo que scum es una palabra inglesa que significa capa de suciedad. Bueno, pues el 3 de junio de 1968 se encontró con Warhol en el ascensor. Al salir del ascensor, Valerie sacó un revólver y disparó 2 veces. Warhol cayó al suelo y intentó protegerse bajo un escritorio, pero un tercer disparo le atravesó el cuerpo. Bueno, Warhol pues sobrevivió al final, no murió de esto. Y bueno, pues Valerie se entregó a la policía y dijo que es que Warhol le quería robar su trabajo y que estaba controlando demasiado su vida. Pues muy bien. Me hace mucha gracia, porque al margen de que no está bien disparar a la gente y de que Valerie Solanas pues igual estaba un poco más para allá que para acá, pero me hace gracia como en una época en la que todo el mundo adora a Warhol y lo respeta a esta señora y le pega 3 tiros porque no le ha devuelto 4 folios. Muy bien. Muy bien, Valerie. No se lo olvidaría nunca más. No se le perderá ningún otro Ya manuscrito. verás cómo lo guarda todo bien en su sitio con sus carpesanos y todo. A la siguiente vuelves, Andy. Etiquetado. La próxima Warhol ya etiquetando cualquier cosa que le pasa. Sí, todo muy organizado. Sí. Y ya está, solo era esto lo que yo traía. Muy señoras. Bien, bueno, hay que reivindicar, nunca está de más. El poder de molestar. Pues son todas maravillosas, incluida la última. Y las queremos mucho. Ya que no lo mató a Warhol, pues bueno, yo creo que la podemos reivindicar un poco. Un poquito. Si lo hubiese matado habría sido un poco más complicado. Más comprometido, pero bueno, la podemos reivindicar un poquito. Algo habría hecho el Andy. Seguro, no te quepa duda. Pues vale, adiós.
Pues ha acabado ya el buen rollo. Bueno, aún nos queda un último buen rollo, porque tengo una canción maravillosa. Perfecto, ¿con qué nos vamos a despedir? Pues por supuesto con una canción brasileña, claro, como no podía ser de otra manera. Es de la cantante Anitta con el cantante Silva y se llama Fica Tudo Bem, que significa todo está bien. Ay, qué bien. Y quería leerte unos versos que son maravillosos de esta canción, que dice: Amigo, amar alguém a fundo é coisa séria de querer. Cuide de quem te quer e cuide de você. Intento hacerlo con acento brasileño, aunque yo tengo más portugués. Pero esto significa, amigo, querer a alguien en profundidad es cosa seria de querer. Cuida de quien te quiere y cuida de ti mismo. Con este mensaje tan maravilloso y tan certero de Anitta y Silva, la semana que viene, más y o peor. Se você voltar pra ela, tente não se arrepender. Vai ser difícil amar alguém sem se querer. Melhor fazer valer a pena, e é bem melhor se conhecer. Nas coisas do amor convém pagar pra ver. E fica tudo bem, fica tudo bem. Fica tudo bem, fica tudo bem. Eu posso não saber de tudo, melhor às vezes nem saber. Mas uma coisa eu sei, ninguém vai te dizer. Amigo, amar alguém a fundo é coisa séria de querer. Cuide de quem te quer e cuide de você. Que fica tudo bem. 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 Fica tudo bem.